Hace mucho tiempo, cuando los wargames eran batallas llenas de reglas complejas y soldados de cartón, donde no podías salirte de lo que contaba la historia real, dos visionarios decidieron romper todas las convenciones, y lo que nació de su imaginación no solo cambiaría el mundo del entretenimiento, sino que daría forma a todo un género en un universo lleno de elfos, enanos, dragones y mazmorras. Y mientras los jugadores vivían dentro de ese mundo imaginario, no eran conscientes que en el mundo real se sucedían verdaderas historias llenas de traiciones, envidias, demandas, escándalos, que hizo que Dragones y Mazmorras se convirtiera en un mito dentro de la historia de los juegos de mesa. La historia de los juegos de mesa. Esta historia comienza en una época, los años 60, y dos lugares distintos, Wisconsin y Minnesota. Dos ciudades de Estados Unidos separadas por más de 600 kilómetros, pero que tenían un nexo de unión. Una serie de gente amantes de las recreaciones históricas de eventos bélicos que se hacían llamar Wargames y que se solían unir en asociaciones para conocer a otra gente con sus mismos gustos. Y concretamente en Wisconsin teníamos a Gary Gygax y en Minnesota se encontraba Dave Arneson, quienes serían los protagonistas de esta nuestra historia. Y como es complicado narrar las dos historias al mismo tiempo, empezaremos viajando a Wisconsin para conocer lo que estaba haciendo el bueno de Gary. Ernest Gary Gygax había nacido el 7 de julio de 1938 en Chicago, y ya con 7 años apuntaba maneras cuando se convirtió en miembro junto con su hermano mayor de un pequeño grupo de amigos que se hacían llamar los Piratas de Kenmore. Y era tal la que liaban que cierta vez, cuando Gary ya tenía 9 años, se vieron envueltos en una pelea contra otros 30 niños que se descontroló un poco cuando uno de los de su equipo dejó inconsciente al líder de la otra banda tirándole una tinaja que le dio directamente en la frente. Vamos, cosas de niño, como diría aquel. Su padre Martin, cansado de todo esto y pensando que sus hijos lo que les pasaba es que estaban mal influenciados, decidió trasladar a la familia a la casa familiar que tenían en Lake Kennebah, en Wisconsin. Aquí Gary empezó a entablar amistad con varios de los compañeros. Entre ellos estaban Don Kane y Mary Jo Powell. Con estos empezó a jugar a juegos de simulación que con el tiempo se denominarían juegos de rol en vivo. Su padre no terminaba de ver esto como un entretenimiento del todo sano y comenzó a introducir a Gary en el mundo de la ciencia ficción y la fantasía a través de las novelas pulp de Robert E. Howard o H.P. Lovecraft, a ver si de esta forma conseguía enderezarle. Pero para su disgusto, lo único que causó es que cuando Gary descubrió el mundo de los juegos de guerra en miniatura, se animara a adaptar estos a los mundos de las novelas que su padre le había introducido usando unas figuras de 54 y 70 milímetros a las que añadió pequeños petardos para simular explosiones. Y visto los antecedentes, no sorprendió a nadie que Gary no era precisamente un estudiante modelo y que aborrecería a la escuela. Pero con 16 años su mundo se hundiría, ya que su padre falleció y sin tener un referente dejó la escuela secundaria, se alistó a los marines y dejó atrás a sus amigos de la infancia. Pero al poco diagnosticaron a Gygax de neumonía típica, con lo que le obligó a recibir la baja médica y regresar a casa con su madre. Y comenzó a trabajar como empleado de envíos con Keeper Insurance Company en Chicago. Durante estos años, un amigo de la familia le presentó a Gary el nuevo juego de guerra Gettysburg de Avalon Hill. Gygax se obsesionó con el juego hasta tal punto que llegaba a hacer sesiones que duraban semanas, y cuando descubrió que Avalon Hill permitía encargar hojas en blanco para desarrollar sus propios mapas, no dudó en hacer un pedido de estas directamente a la empresa y a empezar a diseñar sus propios juegos. Con el paso del tiempo, cierto día volvió a ver después de muchos años a su antigua amiga de la infancia, Mary Jo, y se enamoró al instante, hasta tal punto que con 19 años se casaron, se mudaron a Chicago y Gygax se asentó en un trabajo, y más tarde tuvieron 3 hijos. Pero la afición de Gary por los Wargames no había descendido,
Incluso se puede decir que fue tal la locura que tenía con estos que cierta noche, estando Mary Jo embarazada de su segundo hijo, creyó que estaba teniendo una aventura y fue a casa de un amigo de la familia para intentar pillarle. Y lo que se encontró ahí fue a Gary sentado alrededor de una mesa cubierta de mapas. Para 1966 ya se dedicaba activamente al mundo de los juegos de guerra. Escribía numerosos artículos para revistas sobre el tema, y el diseño de sus juegos amateurs ganan en calidad cuando descubrió el libro Little Wars de H.G. Wells, que te daba consejos de cómo aprender a jugar a juegos de guerra utilizando miniaturas militares. Y otro libro que descubrió fue el Naval War Games de Fletcher Pratt. Este le permitió evolucionar la forma de generar números aleatorios para la tirada, y aparte del uso del dado de 6 caras común, empezó a jugar partidas con hasta 5 dados distintos de diferentes caras, que justamente descubrió en un catálogo de accesorios escolares de uno de sus hijos. En 1967 ayudó a fundar la Federación Internacional de War Games y creció tanto en tan poco tiempo que ese mismo año Gygax organizó una reunión de juegos para 20 personas en el sótano de su casa. Este evento posteriormente se denominó como GameCon 0, y al año siguiente hubo tanta gente interesada en poder acudir que se vieron obligados a alquilar un local en el Salón Hortícola de Lake Geneva. Y es aquí, en este momento, cuando conoce el Siege of the Bonderburg, o sea, el asedio de Bonderburg, que era uno de los primeros conjuntos de reglas para librar batallas con miniaturas medievales que había sido creado por Henrik Ponstedt. Y aunque el autor no pudo acudir a la convención, sí que lo hizo Jerry White, que era un comercial de la empresa que había publicado el juego, y trajo consigo suficientes copias para poderlas vender en la Gen-Con. Y cuando Gygax lo probó, se quedó prendado del juego. Pero si no tenía suficiente, en julio de 1967, en la revista Strategic and Tactics, se publican las reglas de dicho juego, y Jeff Perren, que era como Gygax otro amante de los Wargames, desarrolló en tan solo 4 páginas sus propias reglas medievales basándose en el susodicho juego y las compartió con Gary. Este, en cuanto las recibe, comienza a darle una vuelta de tuerca a estas y comienza a trabajar junto con Jeff en lo que sería un título con un poco más de solera. El tiempo pasa y llega la que sería la segunda Gen-Con, en el 1969, y es en esta en cuando se le presenta un chaval de 22 años llamado Dave Arneson, que quería enseñarle una creación. Y es aquí cuando entra en juego el segundo protagonista de nuestra historia. Dave Arneson había nacido el 9 de octubre de 1947 en el condado de Hennepin, en Minnesota. Siendo adolescente descubrió los juegos de guerra y se volvió un coleccionista de soldados napoleónicos y también de barcos. Buscando gente afín a sus gustos, recae en la Minnesota Military Simulation, o sea, la Asociación de Simulación Militar del Medio Oeste, que estos eran un grupo de jugadores de guerra y coleccionistas de figuras militares formado por gente bastante particular, ya que no todos concebían cómo recrear los eventos históricos de la misma forma. Los más veteranos consideraban que había que ser totalmente fiel a los eventos que se representaban. En cambio, había un grupo que creía que no pasaba nada por tomarse ciertas libertades. Liderando este segundo grupo se encontraba el más joven de todos los miembros de la asociación, David A. Wesley, que con tan solo 14 años ya tenía fama de peleón intentando imponer sus excentricidades ante una serie de jugadores más carcas, por así decirlo. Era tan pesado, pero tanto, que se pensó que o le daban la patada en el culo o se buscaban una manera de integrar a él y sus locuras dentro de la asociación. Y de esta forma es como se crea la figura de un árbitro que se encargaría de decidir sobre todo lo que no cubrirían las reglas. Así, en el 1968, Wesley creó un escenario que recreaba una ciudad imaginaria donde las tropas napoleónicas se reunían antes de iniciar los combates y que llamó Braunstein. Como gran diferencia a los wargames habituales, en este escenario los jugadores no asumían el mando de ejércitos, sino que
aquí lo que llevarían serían individuos específicos, como podía ser un estudiante, un espadachín o un general, y cada uno con sus propias motivaciones e historia que irían construyéndose a medida que avanzaba la partida. A una de estas que arbitraba Wesley se le unió Arneson, y en cierto momento tocó decidir el resultado de un combate tirando un dado de 6 caras. Y para alegría de Arneson, el resultado que salió provocó que su personaje falleciera. Y sí, lo he dicho bien, estaba encantado de ello, puesto que aunque había perdido la batalla, la forma en que Wesley había narrado la partida le dejó maravillado, y le comenta que estaría bien poder irse a una convención que se celebraba el mes de agosto en Lake Geneva y donde se reunían varios amantes de juegos de mesa y de miniatura, y enseñar ese escenario Braunstein que habían jugado. Así que dicho y hecho, partieron en coche, llegaron al lugar y de esta forma es como conocieron a Gary Gygax en la segunda GameCon celebrada en la historia. Wesley enseña a Gygax el Braunstein y del mismo modo Gygax le habla del trabajo que estaba haciendo junto con Jeff Perren en la variación del Siege of Brandenburg. A raíz de esto surge una gran amistad que derivó al mundo de los barcos, y Arneson enseña a Gary su colección de veleros. Con esto comienza a germinar la idea de que se podía hacer un juego de guerra ambientado en batallas navales, y cuando termina la GameCon, cada uno vuelve a sus quehaceres, retomando su día a día, pero había florecido una gran amistad, y enseguida empiezan a cartearse para intercambiar ideas sobre el juego ese de barcos, el cual terminó siendo un título titulado Don't Give Up the Ship. El tiempo pasa, pero el coco de Gygax estaba en esa variación del Siege of the Brandenburg y tras algunas modificaciones en abril de 1970 logra publicarlas en la revista Panzerfaust para poder jugar con miniaturas a escala 1:20 y que llamaron General Medieval Miniatures. Al poco las reglas fueron revisadas de nuevo y posteriormente autopublicadas en el boletín de la Castle and Crusade Society, The Doomsday Book, como LGTSA Miniature Rules, en el número 5 de julio de 1970, con figuras a escala 1:10. Enseguida aparecen modificaciones en la revista The Doomsday Book, introduciendo la posibilidad de realizar combates cuerpo a cuerpo y nivelando las reglas para hacerlas más justas para los jugadores. Pero aunque todo en el mundo de los wargames le iba bastante bien al bueno de Gygax, no era así en su vida laboral. Y es que en octubre de 1970 perdió su trabajo, y buscando formas de ganarse la vida, en el año 1971 comenzó a realizar algunos trabajos de edición en Guidon Games, empresa de un amigo suyo, Don Lowry, que también había conocido gracias a la GameCon. Y con ellos produjo los juegos de mesa Alejandro el Grande y Dunkerque, la batalla por Francia. Pero Lowry había visto el potencial en esa variación de las reglas publicadas en The Doomsday Book y le anima a darle una vuelta de tuerca más, y es de esta forma como se publica por primera vez el Chainmail. Y para intentar poder justificar la compra del juego a gente que ya había leído estas reglas anteriormente, se incluyó junto con este un suplemento de fantasía de 14 páginas que incluía personajes como un mago, héroes, superhéroes, trolls o warlocks. La primera edición del Chainmail se imprimió en el 1971. Rápidamente se convirtió en el mayor éxito de Guidon Games, vendiendo 100 copias al mes, y una de estas copias viajó hasta Minnesota, donde Arneson estaba haciendo experimentos con el Braunstein, buscando reglas de combate que le alejaran todo lo posible de los wargames tradicionales. Y cuando llega a sus manos una copia del Chainmail, ve en este y especialmente en el suplemento fantástico el complemento ideal a lo que estaba buscando. Así que en abril de 1971, Arneson realiza una partida del Braunstein, pero adaptada a las nuevas reglas y diferente entorno, trasladando toda la acción a un poblado de fantasía medieval inspirado por las novelas de Conan y el terror gótico, y en concreto, todo esto iba a suceder en un castillo donde se desarrollaba toda la historia, y a este le llamó Blackmoor. Arneson hizo el papel del director de juego,
y otros jugadores procedentes de la asociación interpretaron diferentes roles. David Fant era el señor vampiro Sir Fang, que se encargaba de reclutar a los no muertos, y al igual que Drácula, él debería de tener a su Van Helsing particular. Así que uno de los probadores del Blackmoor, Mike Carr, decide que este vampiro se debería de enfrentar contra otro personaje, y es así como surge el clérigo, el obispo Carr. Sí, el primer clérigo de la historia de un juego de rol aparece aquí en este Blackmoor. Otros de los personajes que se jugaron en estas primeras campañas fueron Greg Sepson haciendo de un humano llamado el Gran Svenny, que era el líder de los héroes. A Richard Snyder le gustó tanto eso del clérigo que se hizo uno, pero que en su caso iba a volar. Bill Heaton era el jinete azul, en este caso un paladín. Phil Grant sería un elfo. Pete Gaylord un mago. Dan Nicholson un comerciante. Y así más de 30 personas que fueron los jugadores iniciales de este Blackmoor, entre los que figuraban miembros de la asociación, amigos y curiosos que se acercaron al conocer este título de Dave Arneson. Por cierto, en la descripción de este vídeo vais a encontrar un montonazo de fuentes que han sido las que me han servido para desarrollar lo que estáis viendo ahora, y entre estas, en concreto, las de la página de Blackmoor Sitara, donde encontraréis la lista oficial de los que fueron los primeros jugadores del Blackmoor. Los personajes tendrían atributos propios como la fuerza, sexo y puntos de vida. Aparte, acumularían experiencia y tesoros que se trasladarían en las siguientes partidas que se desarrollarían. Poco a poco se fueron sumando nuevos jugadores. Arneson siempre haciendo de narrador, y el juego fue ganando popularidad. Lo de recorrer mazmorras, acumulando tesoros y ganando experiencia era algo único. Y en cierto momento de 1972 llega a manos de Gygax una de las copias de las reglas de Blackmoor, y este se queda de pasta boniato. Enseguida Gygax invitó a Arneson a su casa para que le dirigiera una partida en la que también asistiría un amigo de Gary llamado Rob Kunz. Y Arneson llegó a casa de Gary acompañado de David Megarry, que tenía un prototipo de un juego de mesa que presenta un mapa de una mazmorra sencilla de 6 niveles con pasillos, habitaciones y cámaras donde los jugadores se moverían, intentando derrotar monstruos y conseguir tesoros, y que había llamado Dungeon. La susodicha partida se extendió toda la noche, con Arneson dirigiendo la partida, y cuando finaliza, Gary ve que el juego tenía mucha enjundia, pero aparte también le llamó la atención el dungeon. Y una cosa le quedó bien clara: había que hacer lo que fuera para intentar vender estos títulos. Al día siguiente, ya sin Arneson y David, Gary intenta recrear la partida del día anterior junto con Kurz y sus 2 hijos mayores, pero esta fue más bien un fracaso. Es en este momento donde Gary se da cuenta de la importancia que tenía la figura del director, y como Arneson había jugado tanto a esto, tenía muy asimilado cómo llevar el juego. Aparte, comienza a darle vueltas a cómo podría unir el concepto del prototipo del Dungeon de David Megarry con todo lo que había aprendido del juego de Arneson. Y con todo esto, empieza a escribir ese mismo día todo lo que recordaba de la sesión anterior. Y para no perder detalle, llama a Arneson para pedirle todas las notas que pudiera. Este le envió 18 páginas llenas de estadísticas y anotaciones de cómo funcionaban el juego y los monstruos, pero cuando Gary empezó a leerlas, llegando casi al final de estas, decidió desecharlas, puesto que tal como él lo veía estaban mal escritas y no eran nada comerciales. Y esto se lo hizo saber a Arneson en una llamada telefónica, pero este, en lugar de tomárselo a mal, llegó a la conclusión de que lo que tenían que hacer era reescribirlas. Y así, a golpe de teléfono, es como empezaron a desarrollar el reglamento del juego que recibió como nombre provisional The Fantasy Game. Parte de las cosas que se trabaja es en mejorar lo que venía a ser la interpretación que harían los jugadores de los personajes, y se inspiran en las sesiones del teatro improvisado y en concreto las que se pueden leer en el libro de Theater Games de Cliff Baker. Para poder desarrollar el juego, se apoyan en el título de Avalon Hill
Auto Survival, que a la larga sería necesario para que los jugadores tuvieran un mapa para saber dónde moverse para cuando se tuviera que explorar al aire libre. Como esto era un mundo fantástico, habría que tener magia por algún lado, así que se toma como inspiración las historias de la Tierra Moribunda del autor de fantasía Jack Vance, en particular que los magos olvidan los hechizos aprendidos inmediatamente después de lanzarlos y deben de volver a estudiarlos para lanzarlos de nuevo. Para el sistema de combate se presupone que los jugadores ya deberían de conocer el juego de guerra del Chainmail, ya que se utilizaría su sistema de medición, y como añadido se incluye un sistema de combate opcional dentro de las reglas que a la larga terminó convirtiéndose en el que se usaría en versiones posteriores del juego. Ahora, con todo esto un poco más avanzado, las pruebas por parte de Gygax se repiten de nuevo, con sus dos hijos mayores y Kunz, y a estas se le unió un miembro de la asociación de miniaturas llamado Don Kay. Y esta vez la cosa, la verdad es que fue bastante más rodada. El boca a boca hizo que el grupo de interesados en poder probar el juego fuera creciendo, y es así como nace el que se llamó el grupo Greyhawk. Y en cierto momento del desarrollo le dan a la hija pequeña de Gary, Cindy, varias opciones sobre el título del juego, puesto que esto de Fantasy Games no les acababa de hacer tilín del todo. Y sobre todos los títulos que le presentaron, hubo uno que le cucó el ojo a Cindy, y cuando lo vio, levantó los ojos y le dijo: «¿Papá? El que más me gusta es este de Dungeons and Dragons». El sistema de personajes que se había creado, aunque ahora pueda parecer simple, en ese momento era innovador. Solamente habían 3 clases de personajes: el guerrero, el mago y el clérigo. Solamente 4 razas, que eran el humano, el enano, el elfo y el hobbit, y por contra muy pocos monstruos y solamente 3 alineamientos: legal, neutral o caótico. Para que fuera más fácil para los jugadores, se considera que había que dividir el juego en 3 volúmenes. El primero de estos lo llamaron Men and Magic, que estaba pensado para la generación de personajes. Luego estaría el Monster and Treasures, que aparte de los tesoros, también contenía lo que serían las primeras representaciones de algunos de los emblemáticos monstruos del juego. Y el último sería el de Underworld and Wilderman's Adventures, que aparte de referencias al Chainmail, aquí tenías consejos e inspiraciones para crear los mundos y las aventuras. Y en este punto ya lo tenían todo. Un juego de 50 páginas dividido en 3 volúmenes, unas reglas que más o menos funcionaban y un nombre la mar de resultón. Pero les faltaba lo más importante: una editorial que se animara a intentar publicar esta locura. Y con el borrador debajo del brazo, que por cierto, este contenía cambios que Arneson no había probado y la visión de Gygax difería un poquito en algunas de las reglas que Arneson tenía en la cabeza, Gary empezó a visitar diferentes empresas. La primera a la que llamó la puerta, como es lógico, es donde él estaba trabajando, Kingdom Games. Pero aunque ellos confiaban ciegamente en Gary, el que el título viniera en una caja con 3 volúmenes hacía que el coste de producción fuera muy alto para una editorial pequeña como eran ellos. Los siguientes de la lista fueron Avalon Hill, pero ellos no entendieron qué era este concepto del juego y rechazaron la oferta. Y Gary no se rindió. Él siguió buscando inversores o empresas, pero no encontraba a nadie que lo viera claro. Gygax sabía que esto iba a funcionar, y visto lo visto, decide tomar el toro por los cuernos y toma una decisión muy arriesgada, más teniendo en cuenta que detrás suyo tenía una familia a la que mantener, y en el 1973 deja su trabajo en Kingdom Games y funda junto con Don Kane la Tactical Studios Roles, también conocida como TSR, poniendo cada uno $1000 de su bolsillo. La sede de la empresa era el sótano de la casa de Gygax, y ya que estaban, se concedieron cargos de presidente y fundador a Don Kane, y de director y cofundador a Gary Gygax. Y puesto que TSR se había fundado para vender el dragones y mazmorras, había que darle a Dave un cargo, puesto que era co-creador del juego, y se le designa un escalón por debajo de Gygax y Kane en el organigrama de la empresa, dándole el cargo de director creativo. Y aunque rebajar la categoría de Arneson fue cosa de Gygax, a este no le importó estar por debajo de él. Total, él recibiría un 10% de todas las regalías que tendrían las ventas del juego, y su nombre acabaría figurando en todo lo que se llegara a editar.
Pero había un problema, y es que los costes para poder imprimir el juego eran más altos de lo que ellos se pensaban. Ellos habían hecho unos cálculos que con $2.000 tendrían suficiente, pero estos no eran del todo correctos y se dieron cuenta que iban a necesitar mínimo $2.500, y con el capital aportado no les daba para poder hacer un lanzamiento de las 1.000 unidades que habían pensado que sería lo necesario para por lo menos ganar algo de dinero y considerar el título un éxito. Y unido a esto, por si no tenían suficiente, se habían dado cuenta de que el juego lo había probado tanta gente que empezaba a ser muy conocido entre los aficionados a los wargames, lo que hacía que hubiera un verdadero riesgo de que no tardara nada en aparecer una copia por parte de alguno de los que habían probado el juego o de simples aficionados a los wargames, y este temor hace que corran a buscar inversores que pudieran aportar lo que fuera a la empresa. Y como caído del cielo es cuando aparece Brian Bloom, un conocido de ellos que también era jugador de wargames, que en diciembre de 1973 conoce todo este proyecto de Gary y decide invertir $2.000. Y ahora, con algo de dinero bajo el brazo, llega el momento de darle color al juego. Y se presupuestaron $100 para las ilustraciones. Y sí, había dinero, sí, pero no mucho. Y Gygax presionó a cualquiera que estuviera dispuesto a ayudar para que le diera colorido al juego. Y aquí no solamente metieron mano Dave Arneson y Don Cake, que hicieron sus cositas, sino que engancharon a un artista local llamado Koiki Carey y un amigo de Jeff Perren llamado Greg Bell. Hasta la cuñada de Gygax, Kenan Powell, hizo las ilustraciones. A cada artista se le pagaba unos $2 por ilustración pequeña y $3 si la ilustración era un poquito más grande. Aparte, se les prometió una cantidad idéntica pagada como regalías en caso que se vendieran las primeras 1.000 copias del juego. Ahora, ya sí que sí, con la inversión de Bloom, las cuentas salían, y de esta forma se lanza Dragones y mazmorras en el año 1974 como un conjunto en caja con sus cuadernillos a un precio de $10. La primera tirada de copias fue unas 500 unidades, las cuales se vendieron a los pocos meses, con lo que se decidieron hacer una segunda reimpresión, esta vez un poco más ambiciosa, de 1.000 unidades, que se vendieron aún más rápido todavía. Y visto esto dicen, oye, si se han vendido 1.000, pues para la tercera hagamos 2.000. Y estas también se vendieron en nada. Vamos, que no había duda que el de Dragones y mazmorras era un rotundo éxito, y no solamente entre los jugadores de los wargames, sino que también supo captar al público universitario. Las reseñas entre la prensa especializada eran casi unánimes, todas alabando este nuevo concepto. Tim Weddle reseñó el Dungeons & Dragons original en The Space Gamer número 2, comentando: lo más estimulante del juego es que todo puede suceder, nada es imposible. Andy Pudewar también reseñó Dungeons & Dragons original en The Space Gamer 2, afirmando: como que Dungeons & Dragons es una fantástica vía de escape para la imaginación, tiene la cualidad de ser infinitamente flexible, y con ello viene la realidad de la imposibilidad. Sin embargo, el juego tiene sus inconvenientes, como cualquier juego, y Dungeons & Dragons no puede ni siquiera empezar a ser interesante hasta que no llevas unas 20 horas jugadas. El árbitro le debe dedicar cientos de horas al trabajo con antelación, y la preparación de los jugadores lleva bastante tiempo. Y esto que comenta Pudewa era tal cual, y es que esta primera edición tenía unas reglas un tanto caóticas, y aparte de aconsejarte que deberías de tener disposición de esos juegos que os he dicho antes, las explicaciones eran bastante liantes, y se puede decir que eran muy hijas de su época. Vamos, que si tú no estabas metido dentro del mundillo de los wargames, meterte en el Dragones y mazmorras sin experiencia podía ser bastante durillo. A finales del 1974, las ventas estaban por las nubes, y todo pintaba de maravilla. Pero en enero del 1975, Don Kay falleció inesperadamente de un infarto, dejando todo su patrimonio a su esposa Donna. Aunque ella había trabajado brevemente en TSR como contable, no compartía el entusiasmo de su esposo por los juegos, y dejó claro que no participaría en la gestión de la empresa. En julio de 1975, Gygax y Blooms
reorganizaron su compañía pasando de ser una sociedad colectiva a una corporación llamada TSR Hobbix. Gygax poseía 150 acciones, Bloom las otras 100, y ambos tenían la opción de comprar hasta 700 acciones en cualquier momento. Pero TSR Hobbix no tenía nada que publicar de Dungeons & Dragons, ya que ésta seguía siendo propiedad de la sociedad tripartita de TSR, y ni Gygax ni Bloom tenían el dinero para comprar las acciones de Donna Kain. Bloom persuadió a un reticente Gygax para que se le permitiera a su padre, Melvin Bloom, comprar las acciones de Donna, y estas se convirtieron en 200 acciones de TSR Hobbix. Además, Brian compró otras 140 acciones. Estas compras redujeron a Gygax de accionista mayoritario con el control de la compañía a accionista minoritario, convirtiéndole automáticamente en un empleado de Bloom. Pero bueno, no pasaba nada. Gygax estaba más o menos contento, ya que las ventas estaban siendo una brutalidad. Y claro, como esto funcionaba, algo había que hacer, había que darle a la gente más contenido. Y de paso, ya que estaban, intentar solucionar esas pequeñas manchas negras que de vez en cuando la gente decía que existían. Y es de esta forma como sale el suplemento de 68 páginas Greyhawk. El título tomaba el nombre del grupo que había utilizado Gygax cuando hacía las pruebas en su casa con familias y amigos, y aunque no ofrecía detalles sobre la campaña, sí que detallaba un poco más las reglas y explicaba lo que Gygax y Kuntz usaron en sus campañas domésticas, y introdujo diversas clases de personajes, hechizos, conceptos y monstruos utilizados en todas las ediciones posteriores que salieron del Dungeons & Dragons. Y lo más importante de todo, que facilitó considerablemente la comprensión de los conceptos del juego para que los nuevos jugadores que no eran aficionados a los juegos de guerra tuvieran una entrada más fácil a este título. Aparte, permitiría jugar a dragones y mazmorras sin necesidad de utilizar el Outdoor Survival o el Chainmail. A este le continuó el Blackmoor, escrito por Arneson, y se le dio este nombre como homenaje a aquella campaña que el mismo Arneson jugaba en su momento, e introdujo las reglas para aventuras submarinas y ubicaciones de impacto, y aparte se añadieron los personajes del monje y el asesino. Y curiosamente, el trabajo de Arneson, a saber por qué, tuvo ciertos retrasos. Bueno, a ver, se comenta que esto fue porque pasaron por dos editores, Brian Bloom y Tim Kask, y que esto hizo que se extraviara temporalmente los papeles. Pero por suerte, al final Blackmoor fue publicado por TSR en el 1975 como un libro de 60 páginas. Tras estas le siguieron en el 1976 más expansiones: Eldritch Wizards, Goods, Demi-Goods and Heroes y Swords and Spells, introduciendo más clases, mejores reglas, nuevos monstruos y mucho más contenido. Y el juego estaba reportando mucho dinero, y por ello se toma la decisión de trasladar la sede de TSR de casa de Gygax a un local profesional conocido como el Dungeon Hobby Shop. Y ya que estaban, decidieron poner a Arneson en nómina y darle un sueldo fijo. Y ahora había llegado el momento de dar un paso adelante. Y Gygax cree que sería bueno darle una vuelta al juego, y comienza a trabajar en una variación del título. Y mientras estaba con ello, en TSR se recibe la llamada de un escritor llamado John Henrik Holmes, que se ofreció a reeditar y reescribir las reglas originales del juego, pensando en captar a un público nuevo sin experiencia en el mundo de los wargames, puliendo las reglas para que fueran más claras y, sobre todo, enfocado a venderse en tiendas y grandes almacenes. Y es así como en julio de 1977 se publica el conjunto básico de Dragones y Mazmorras, el cual incluía en su caja un solo folleto que cubría los niveles de personajes del 1 al 3, dados y un módulo para principiantes. El folleto recopilaba y organizaba las reglas de la caja original y el suplemento de Greyhawk, presentándose todo esto en una cubierta azul con ilustraciones de David C. Sutherland III. Y este fue muy popular e hizo que se disparara aún más el nombre del juego.
Pero esto, que fue conocido como Dragones y Mazmorras edición básica, era más bien un más a lo que tenía Gygax en mente para el juego, porque su principal objetivo estaba en lo que se llamaría Advanced Dungeons and Dragons, o sea, Dragones y Mazmorras avanzado. Aquí las reglas fueron reorganizadas y recodificadas en 3 libros de reglas de tapa dura, dejando de lado las cajas. Todo pensando para los jugadores más experimentados. Se ampliaba el lore y se detallaba más algunas acciones, y aunque ya habían salido otros juegos de rol buscando seguir la estela de Dragones y Mazmorras, Gygax tenía ahora toda la tranquilidad del mundo en saber que la gente estaría esperando lo próximo que anunciara. Los 3 manuales de Dragones y Mazmorras avanzados salieron de forma escalonada en el tiempo. El primero fue el Manual de los Monstruos, aparecido en el 1977. En este, por primera vez, los monstruos iban a ser los protagonistas en exclusiva de un solo libro. Vamos, que tenía un libro para ellos solos. Le siguió en el 1978 el Manual del Jugador, destinado a los jugadores y donde también se encontraban reglas adicionales para los Dungeon Masters. Aparte de esto, habría también tablas, listas de habilidades y reglas para crear personajes. Finalmente, en el 1979 se lanza la Guía del Dungeon Master, que contiene reglas sobre el arbitraje y la administración de una partida para el Dungeon Master. Pero no sé si os habéis quedado en un detalle, y es que durante todo el rato que he estado hablando del Advanced Dungeons and Dragons, no he mentado a Arneson. Y es que la relación entre Gygax y este fue deteriorándose con el paso del tiempo. Entre el ninguneo cuando se fue a crear TSR, que los puntos de vista de cómo se debía de desarrollar el juego eran bastante diferentes, y que Gygax era una persona más próxima a la comunidad, que se le veía en muchos fanzines, y era el que se llevaba todas las luces, hacía que Arneson tuviera algo de celillos. Y cuando este se enteró de que Gygax estaba trabajando en el Advanced Dungeons and Dragons a sus espaldas, la verdad es que no se lo acabó de tomar muy bien. Y al colmo fue cuando se enteró que su nombre no iba a aparecer entre los autores del juego, y por ende no cobraría por los derechos. Así que dijo que basta, que hasta aquí hemos llegado, y a finales del 1976 se desvinculó de la empresa. Acto seguido, Gygax intentó hacerse con los derechos en exclusiva de Dungeons and Dragons, alegando que este juego estaba basado en el Chainmail, pero no le dio tiempo a ello, puesto que en el 1979 Arneson presentó una demanda contra TSR por plagio en el Advanced Dungeons and Dragons, con lo que cualquier demanda que se quisiera poner después no iba a ser efectiva. Al final, el conflicto se resolvió fuera de los tribunales a cambio de una suma de dinero y unas regalías del 2,5% de todas las ventas del material que se produjera del Dragones y Mazmorras avanzado. Y la enemistad entre estos duró mucho tiempo, pero bastante tiempo, hasta el punto que Gygax decía que él era el único autor de Dragones y Mazmorras, puesto que el Blackmoor del Dave Arneson no era más que una expansión del Chainmail. Y si no había suficiente con la demanda de su antiguo socio, en nada iba a llegar algo de lo que nadie estaba preparado. Todo el mundo pensaba que cuando el 15 de agosto de 1979 se notificó la desaparición del chaval de 16 años James Dalach Ebert III, iba a ser una de más de las tantas desapariciones que se suelen anunciar, pero en este caso no fue así, ya que en el momento que el detective privado William Dare, contratado por los padres del menor para ayudarles en la búsqueda, indicó que James era aficionado al Dragones y Mazmorras, los medios de comunicación se volvieron locos, ya que aquellos periodistas que les sonaba algo el juego sabían que esto iba de monstruos y demonios y de dragones, y por alguna de esas extrañas razones empezaron a relacionar esa desaparición con el juego. Y de poco sirvió que James apareciera al poco, y que el mismo detective dijera que no era posible tal relación. No, los medios de comunicación ya habían hecho su faena, y la imagen del Dragones y Mazmorras ya había quedado manchada. Y poco ayudó que James se quitara la vida un año después de su desaparición, y mucho menos cuando en el 1981 se publicó el libro de Ronald Jeff, Maze and Monsters, que novelizaba todo este caso de James Dalach Ebert III, y en el que se juzgaba los juegos de rol
como elementos que te podrían llevar a la corrupción de tu mente y hacer que no seas consciente de lo que pasaba a tu alrededor. Para los padres de principios de los 80, que tu hijo jugara un juego de rol era terrible. Pero no os penséis que las ventas se vieron perjudicadas por esto. No, si es que el ser humano es un cachondo. Todo lo contrario pasó, porque si antes de la polémica Dragones y Mazmorras podían vender unas 5.000 copias al mes, en el momento que saltó toda la polémica, se llegaron a calcular unas ventas aproximadas de 30.000 unidades mensuales y subiendo. Por cierto, ya que estamos aquí, os digo que tenéis toda la historia de la controversia del rol en un vídeo en este canal que podéis ver a continuación de esta historia sobre el Dragones y Mazmorras. En 1981, el conjunto básico recibió una revisión por parte de Tom Molbeit para hacerse aún más accesible para principiantes, promocionándose como una continuación del estilo original de Dungeons & Dragons. Inmediatamente después, se publicó un conjunto experto, escrito por David Cook, para complementar el conjunto básico que permitía emplear los niveles del 4 hasta el 14, para los jugadores que preferían el conjunto de reglas introductorias simplificadas. Con esta revisión, las reglas básicas se convirtieron en un juego independiente, distinto tanto del Dungeons & Dragons original como de la Advanced Dungeons & Dragons. Y mientras todo esto estaba pasando con el juego, entre despachos la cosa era mucho más entretenida. Pero vamos, como que era mucho mejor ver lo que estaba pasando en despachos que no jugar al juego. Y ahora veréis el porqué. Brian Bloom había conseguido que Gygax aceptara que su hermano Kevin comprara las acciones del padre de estos, Melvin. Esto dio a los hermanos Bloom una participación mayoritaria, y para 1981, Gygax y los Bloom estaban cada vez más enfrentados por la gestión de la empresa. Aparte, la vida personal de Gygax era un completo desastre. El dinero lo había, por así decirlo, despistado un poquito. El exceso de alcohol y el consumo de sustancias prohibidas, digamos que no fue del todo bien al tema. Y esto acabó provocando que el matrimonio con Mary Jo terminara rompiéndose de una forma muy poco amistosa. En estos momentos, trabajar con Gygax ya era muy complicado, y los Bloom veían en él una piedra en el devenir de la compañía, y querían hacer lo que fuera para sacárselo de encima. Así que la única forma que vieron fue conseguir dividir TSR en dos empresas. Por un lado estaría TSR Inc. y por otro TSR Entertainment, y a esta última pusieron a Gygax como presidente, y lo enviaron a Hollywood para que buscara oportunidades para hacer negocio dentro del cine y la televisión. Gygax se convirtió en coproductor de la serie de dibujos animados de Dragones y Mazmorras que todos conocéis, y comenzó a negociar con Orson Welles para que protagonizara una película de Dragones y Mazmorras que sería dirigida por John Boorman. Pero casi al mismo tiempo que estaba con estas negociaciones, recibió la noticia de que TSR atravesaba graves dificultades financieras y que Kevin Bloom intentaba vender la compañía por $6 millones. Y al enterarse de esto, Gygax descartó inmediatamente sus ambiciones cinematográficas y voló de vuelta a las oficinas de TSR para acabar descubriendo que la compañía tenía una deuda de $35 millones y que ya estaba al límite de la insolvencia. Así que en vistas de intentar recuperar el control, demandó a Kevin Bloom delante del Consejo de Administración de TSR, alegando una mala dirección, con decisiones que ponían en riesgo a la empresa, como fue el exceso de inventario, el sobrecoste de personal, costes superfluos como fiestas o proyectos intrascendentes para la empresa como fue el pagar el desenterrar un barco del siglo XIX. Y el Consejo de Administración le dio la razón a Gygax, el cual logró tomar el control de la empresa e intentando hacer que los números salieran, produjo entre otras cosas un nuevo libro de Dragones y Mazmorras avanzado, titulado Unheard Arcana, el cual se vendió bastante bien. Y como tenía más o menos el control, se decide por contratar a Lorraine Williams para hacer de directora de la compañía. Williams trabajó con éxito con los acreedores de TSR para que el dinero volviera a la empresa, pero con lo que no contaba a Gygax es que a sus espaldas consiguió que los hermanos Blooms le vendieran a Lorraine sus acciones
y de esta forma consiguió forzar el despido de los Bloom y acabar convirtiéndose como la máxima accionista de TSR. Y al enterarse de esto, Gygax intentó declarar la venta de acción como ilegal, alegando que él tenía un acuerdo verbal previo con los hermanos Bloom para comprar sus acciones. Pero el juez dictó en su contra, y Williams le reemplazó de forma definitiva como presidente y director ejecutivo en octubre de 1985. Aparte que salió a declarar que Gygax no realizaría nunca más contribuciones creativas para TSR. Y varios de los proyectos con los que ya estaba trabajando fueron archivados inmediatamente. Y al ver esto, Gary dijo: ¡se acabó! ¡Ahí os quedáis! Y vendió lo que le quedaba de sus acciones y abandonó TSR, siendo así el último de los componentes originales del Dragones y Mazmorras en abandonar el barco. Y esto fue en el 1985. Y mientras pasaban todas estas disputas de despachos, el juego seguía publicándose. Entre el 1983 y 1985, Franz Mentzer revisó y amplió el sistema en una serie de 5 cajas que incluían, por un lado, las reglas básicas, que tenía una cubierta roja compatible con los niveles del 1 al 3, luego estarían las reglas de experto, que tendría una cubierta azul, que serían compatibles para los niveles del 4 al 14, se añadieron las reglas del compañero, con una cubierta verde compatible para los niveles del 15 al 25, y las reglas maestras, con cubierta negra, que sería compatible para los niveles del 26 al 36, y para finalizar, las reglas de inmortales con cubierta dorada, que se utilizaban para personajes que habían trascendido a seres inmortales. Y por supuesto, con todo esto, habrían muchas nuevas aventuras. Y estoy convencido que estas reimpresiones de Franz Mentzer os suena un poquito, especialmente la caja roja. Y es lógico, porque es esta caja, la roja en concreto, la que hizo que Dragones y Mazmorras se acercara a muchísima más gente. Se estima que se llegaron a vender hasta su retirada en el mercado más de 6 millones de copias. Solamente el primer año se vendieron, según dicen algunos, 1 millón de copias. Por supuesto, el resto de sets vendieron un poquito menos. La caja azul se comenta que a duras penas llegó a los 2 millones de copias vendidas desde que se quitó del mercado. La caja verde fueron unas 500.000 copias, la caja negra 300.000 copias y la inmortal se dice que no llegó a las 200.000 copias. Por supuesto, estos números cogeros un poquito con pinzas porque no hay cifras oficiales, pero son algunas de las estimaciones que he visto que más se repiten. Todas estas reediciones son conocidas como el sistema BECMI, que son las siglas del título de cada una de las cajas. Y sí, de verdad, que fueron muy grandes y muy importantes. Sobre todo lo que os he dicho, la caja roja, que yo creo que es una de esas portadas míticas que todo fan de los juegos de mesa enseguida sabe relacionar de lo que se trata. Por otro lado, lo de la controversia fue a más, con Patricia Pulling creando la BAD. Esta acusaba a Dragones y Mazmorras que era un juego satánico y el causante de que su hijo Irving se quitara la vida. Y en este momento era tal el follón que había con el Dragones y Mazmorras dentro de la opinión pública que para intentar rebajar la tensión, TSR comenzó a eliminar las referencias de ciertos monstruos y ciertos nombres en las expansiones que empezaron a salir a partir del 1981. Y el cambio final se vería efectuado cuando en el 1989 llegó la segunda edición del Dragones y Mazmorras avanzado. Y con la llegada de esta segunda edición es cuando finaliza toda la historia de los inicios de Dragones y Mazmorras. Y por ende, este vídeo. Y sí, sé que me he dejado por el camino hablar cosas como la llegada del juego en Europa, y especialmente en España, y de las ediciones posteriores que han sido bastante relevantes, o por ejemplo de la entrada de Wizard of the Coast, pero tranquilos, que todo esto llegará, porque este vídeo era para explicaros todo lo que hubo alrededor de la creación de Dragones y Mazmorras, y del que, como habéis visto, mientras que algunos jugaban a intentar que un orco no acabara con tu vida, otros luchaban en la vida real por intentar hacerse con una parte del pastel que les iba a dejar este juego tan legendario como fue el Dragones y Mazmorras.